El porqué se inicia con el ataque del gobierno militar del 76 a José Bruno Helvar, exministro de Perón y uno de los accionistas principales de la empresa desde hacía mucho tiempo, y al grupo FATE en sí mismo. Además, se procuraba destruir uno de los mejores blancos, quizás el más débil del grupo, ya que según la concepción neoliberal de la economía, la división electrónica era un mal ejemplo por sus implicancias en el desarrollo autónomo de la industria y tecnología nacional. El cómo fue una eliminación desde adentro, con la justificación de que resultaba una actividad de rentabilidad marginal y nerviosa, y que había empezado a transitar un camino de independencia tecnológica demasiado arriesgado, en el que solo triunfaban las operaciones industriales high-tech de los países centrales. No debe olvidarse que durante los años del proceso desaparecieron obreros y empleados de la división, y en algunos casos hubo, por lo menos, el silencio y la permisividad de altos ejecutivos de la misma. La empresa fue sumamente exitosa, pero en un determinado momento cambiaron el contexto político del país. Con la caída del gobierno de Perón en el año 75 y el advenimiento de una política económica liberal, la política de Martínez de Hoz, en la que se abrieron, por un lado, las importaciones muy fuertemente, pero más grave que eso es que hubo una política económica que llevó los precios relativos de la Argentina a ser imposible que se pudiese producir nada. El negocio en la Argentina pasó a ser la tasa de interés, el mercado financiero, lo que se llamaba la plata dulce. Eso hizo que en determinado momento fuese imposible competir con productos que venían del exterior. Cuando me pasaron a mí a productos especiales, que era tratar con Segva, que después lo siguió gente que se lo compró a la FATE Electrónica, y empezamos a cerrar las plantas, que fue requete contra traumático, porque eran gente que uno lo había ingresado, que lo había formado y que después le decía, mira, estamos cerrando. Y entonces, ¿pero y cómo? Y bueno, y era así. Y entonces fuimos cerrando de a poco, primero integrados, porque integrados estaba cerrando la parte de armado de calculadoras, disminuyendo al galope su cierre, su producción. Lo que falló fue una política de Estado coherente a lo largo de los años. Si eso se hubiera podido mantener, la historia hubiera sido diferente. Pero tenemos un mundo por delante, podemos volver, se puede seguir. Hay muchas cosas para hacer. Nadie sabe lo que va a ser el mundo en esta tecnología ni en qué vamos a trabajar en los próximos 5 años. Después del 76 fue un gran masazo que recibimos porque el gerente general o gerente industrial de FATE Electrónica, de FATE Neumático y de Aluar nos reunió y nos dijo que seguramente después de esta los dueños o la empresa iba a decidir si le convenía más seguir con la industria o tener hoteles o alojamiento. Primera cosa que hace falta es que existe una corriente favorable a la industrialización. La otra cosa que hace falta es un mínimo de apoyo del sector público. Ese mínimo de apoyo a lo largo de muchos años existió hasta que en el 76 se decidió matar eso. Y a nosotros nos mataron. Con cosas tan simples como poner los componentes a un mayor nivel de recargo de importación que el producto terminado. Con lo cual, quien quería arrancar por el camino correspondiente no podía hacer. Unos años que fueron bastante difíciles de ir achicando el negocio, sustituyéndolo con algunos productos importados, como fueron las computadoras NEC en su momento, pero ya era una política de ir desmantelando suavemente una estructura que no había sido posible mantener por las condiciones. Condiciones que en el país fueron bastante frecuentes, periodos donde hay un crecimiento y otros periodos donde hay políticas económicas que cambian la forma de ver los precios relativos, la necesidad de atacar la inflación a partir de achicar la competitividad del país, fijando un tipo de cambio que a la larga pasa a ser no competitivo. Y bueno,
Ese fue uno de los momentos en la Argentina que produjo que esto, que podía haber sido un proyecto de gran crecimiento, por lo menos que lo continuase mucho más que lo que fue en los años que hubo que cerrarlo. Hoy no se sabe si con las relaciones, la economía china, etcétera, etcétera, un proyecto así podría ser factible, pero en ese momento lo era ampliamente.